¿Empezamos? Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos el día de hoy a un nuevo live. Esta vez vamos a hablar sobre insuficiencia venosa y todos los trastornos vasculares y venosos de los miembros inferiores y de las extremidades en general. Hoy este live, primero que todo para mí personalmente como médico, tiene un significado especial porque es con alguien con quien compartí laboralmente durante más de 2, 3 años en la Clínica Foscal Internacional, antes de que él se fuera a hacer su fellow en medicina vascular y yo me fuera a estudiar medicina familiar. Y actualmente no trabajamos juntos, pero seguimos siendo amigos, seguimos compartiendo cosas de nuestra vida diaria, y pues hoy es una oportunidad para compartir un momento académico y de educación para las personas y para todos quienes tienen dudas y tienen preguntas acerca de este tema tan importante. El doctor César Cediel es médico de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Posteriormente estudió aquí en Colombia medicina interna en la Universidad Libre de Barranquilla. Después hizo su fellow en medicina vascular en la Universidad de Antioquia, que es la única escuela en Colombia que hay para medicina vascular para internistas. Y actualmente se desempeña como médico internista especialista en medicina vascular en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en el Hospital Internacional de Colombia, en la Fundación para la Excelencia Clínica en Foscal Internacional. También es docente de pregrado de la UNAP y pues para mí es un honor darle la bienvenida hoy al doctor y pues espero que sean muchos más espacios que podamos compartir. Gracias, Sergio, muy amable. Bueno, doctor, cuéntenos un poquito de su trayectoria, lo que faltó. Bueno, no, la verdad pues son muchos años dedicados a atender personas adultas específicamente. Sin embargo, la experiencia de medicina vascular nuevamente me llevó a atender niños, embarazadas, población que creía que probablemente por el hecho de ser internista no iba a ver con cierta frecuencia, pero cuando empezamos el largo camino, la dificultad que encuentra uno en los pacientes con enfermedades vasculares, se encuentra uno y uno vuelve a la pediatría porque estos problemas empiezan a verse desde la niñez. Estos problemas son problemas bastante complejos y que lastimosamente tienden a perpetuarse en el tiempo. Estamos a todo donde estábamos y el doctor nos estaba contando un poco sobre su trayectoria en la especialización. Y estos espacios académicos son muy importantes porque lastimosamente en nuestro país no existen como tal, como de manera obligatoria, de que todos los estudiantes de pregrado tengan rotaciones en vascular. Entonces uno encuentra muchas falencias en la formación de la mayoría de nuestros médicos, no por gusto propio, muchas veces porque dentro de los mismos pensos no se encuentran con escenarios amplios para el abordaje de enfermedades vasculares y son enfermedades con alta prevalencia. No estamos hablando de una enfermedad rara o ultra rara, estamos hablando de enfermedades de alta prevalencia y que se manifiestan de formas muy curiosas. Mira, yo te pregunto, Sergio, ¿cuántas veces en tu consulta ves pacientes con hipotiroidismo o incluso personas sin hipotiroidismo pero que tienen síntomas que se parecen, ¿no? Sí. El cansancio, es a veces difícil diferenciarlo, ¿no? Todos los días se ven ese tipo de pacientes. Y tienen muchos mitos. Ciertas enfermedades tienen muchos mitos. Miren que el hipotiroidismo, detrás de eso, y como otras enfermedades, dicen que bajan de peso, que suben de peso, que si están tristes, que si están felices, que si la piel es seca, que si se le cae el cabello. Y así pasa con la enfermedad venosa. Encontramos que habitualmente puede estar sobrevalorado muchos de los síntomas y lo que realmente provoca no es tanto de lo que uno cree. Entonces es muy importante estos escenarios académicos para el uso racional de los recursos de salud. Sí, señor, tiene toda la razón, doctor Cediel. Adicionalmente, pues a las personas que son nuevas en la página les quiero contar que la idea de este Instagram que se creó y que empezamos como a compartir información con las personas es precisamente eso, porque muchas veces hay información para los médicos. Nosotros tenemos páginas donde sabemos cuándo buscar, qué artículo es bueno, qué artículo no, pero para la población general es difícil saber qué información realmente es cierta o qué no, y más con todo lo que vemos hoy en día en las redes sociales. Entonces el Instagram lo que busca es eso, de pronto desmitificar un poco ciertos temas de salud, explicar y como médico familiar integrar a las demás profesiones. Por eso he querido, digamos, hacer live con diferentes profesiones. Ya hemos tenido mastólogos, gastroenterólogos, médico internista, el doctor Cediel, médico vascular, próximamente cardiología y demás. Y la idea es eso, que el experto y el profesional que nos quiera acompañar nos permita y nos ayude a transmitir la información que queremos llevar de forma veraz y con todas las recomendaciones científicas en cada uno de los casos.
Así es, Sergio, estos formatos de una manera distinta permiten una educación que se salga del paradigma a veces que uno ve que una charla donde se explican temas de una manera continua, con unas diapositivas, que a veces no es lo que realmente queremos escuchar como espectadores, incluso muchas veces no resuelven nuestras dudas, que son los que habitualmente encontramos a diario. Entonces, este formato agradezco, Sergio, por la invitación, porque permite mayor interacción con las personas. Me contaron que hay muchas preguntas. Sí, Sí. hay muchas preguntas, la verdad. Ay, Dios. Es el live con más preguntas hasta este momento, pues también es esperable porque hay más seguidores, hay más personas que tienen dudas y aparte, lo que hablábamos hace un momento, la insuficiencia venosa es muy prevalente en la consulta. O sea, yo creo que todos los días se ve al menos un paciente con insuficiencia o con síntomas que simulan una insuficiencia venosa y es tan frecuente, especialmente, por ejemplo, en profesionales de la salud, en personas con ciertos trabajos, que pues vamos a hablar de eso ahorita, que hace que estos síntomas se presenten casi que a diario en nuestra consulta y por eso es importante transmitir esta información. Y me gustaba mucho de las preguntas que no solamente son pacientes, también hay colegas, médicos familiares, especialistas, subespecialistas o médicos generales que nos hacían las preguntas también sobre algunas cosas puntuales que los médicos, como usted lo decía, no lo tenemos claro. Y si quiere, doctor, para empezar, digamos, a hablar un poco de eso, cuéntenos cuáles son los síntomas más frecuentes de la enfermedad venosa de los miembros inferiores. Bueno, como les comentaba, al igual que en otras enfermedades, como por ejemplo en el hipotiroidismo, donde a través de los textos en el tiempo hemos aprendido síntomas que son comunes para otras enfermedades. Entonces, cuando uno lee un texto y encuentra qué da la insuficiencia venosa, los síntomas en las extremidades inferiores son múltiples. Empiezan a mencionar adormecimiento, calambres, dolor, cansancio, pesadez, prurito, picazón. Y quizás esos síntomas son comunes para otras enfermedades, son síntomas que si bien son muy prevalentes, tienen alta sensibilidad, no son tan específicos de la enfermedad venosa. Por ejemplo, una artrosis, un dolor de rodilla puede simular un dolor que puede generar la enfermedad venosa. Una radiculopatía, o sea, una enfermedad de la columna con compresión del nervio mediano, puede simular síntomas que pueden llevar a pensar que uno tenga insuficiencia venosa. Y a veces es un reto cuando uno solo se basa en los síntomas. Por ejemplo, los pacientes diabéticos con el tiempo hacen neuropatía, hacen trastornos de la sensibilidad y ellos confunden muchas veces esto por la presencia de una pequeña varice o alguna presencia de alguna lesión en la piel y lo primero que piensan es en las venas y sobre todo porque Colombia es un país de mitos. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, si un niño empieza a chirriar los dientes, ¿qué le dicen a uno los abuelos? Hay que hacerle al niño. Que hay que purgarlo. Que hay que purgarlo. Entonces, muchos de los mitos que tenemos en Colombia, por ejemplo, es que todo lo que se duerme siempre es que la mala circulación. Entonces, un paciente se recuesta sobre un brazo, se duerme el brazo, tengo mala circulación, ¿cierto? Y en realidad puede tener otra enfermedad como el túnel carpiano, ¿cierto? Sí. O neuropatías, como vemos muchas veces. Entonces, crecemos con esa idea. Colombia es un país de mitos y leyendas, ¿cierto? Entonces, nosotros le creemos muchas veces más al curandero, claro. Le creemos más al señor de la farmacia. Algo que se ve en la práctica diaria, por ejemplo, usted le manda un medicamento tipo común, o sea, cuya manifestación común es la presencia de dilataciones venosas visibles al examen físico. Entonces, ¿qué es la presencia de pequeños vasitos que conocemos como arañitas, que es la forma más básica de la enfermedad, hasta manifestaciones más graves como la presencia de una úlcera varicosa, que por lo general ocurre en la cara medial de la pierna, conocida como la polaina, y es donde es una úlcera que tiende a ser de bordes irregulares, elevados, con bordes oscuros, casi siempre alrededor hay enrojecimiento, rasca mucho la piel como una manifestación más avanzada. Entonces miren todas las manifestaciones que puede tener, desde solamente la presencia de los vasitos hasta alteraciones mucho más significativas como las úlceras. Bueno, doctor, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o qué hace que aparezcan las varices y la insuficiencia venosa en general? Tiene un componente genético, el sedentarismo, la obesidad, como otras de las manifestaciones que pueden dar esto. Y esto es una pregunta frecuente, le dicen a uno, doctor, yo trabajo mucho tiempo de pie, ¿será que por mi trabajo voy a desarrollar más varices? O yo trabajo mucho sentado, le dicen a uno también, ¿será que por eso? Probablemente no es tanto quizás la profesión, pero sí quizás el sedentarismo, las posiciones prolongadas, sostenidas en una sola forma van a favorecer la
van a dificultar más bien el retorno venoso y eso va a hacer que a largo plazo generen varices, pero por supuesto debe haber una predisposición personal. Hay otros momentos donde también se pueden dilatar, por ejemplo en el embarazo, el uso de anticonceptivos hormonales en algunos casos puede acelerar un poco la aparición de telangiectasias o venitas, indiscutiblemente el envejecimiento. La vejez no viene sola, siempre que llega la edad del cóndor nos aparece la edad con dolores en todos lados. Entonces empieza uno a tener eso. Incluso uno ve un fenotipo común, uno ve que con el tiempo aparecen manchas en las manos, canas y vasitos. Y eso viene muy de la mano, o sea que de todos modos, pues el envejecimiento también hace parte de la destrucción. Sí, de acuerdo. Sí, del deterioro de los tejidos. Aquí nos preguntaban, pues, digamos que obviamente las preguntas a veces son muy amplias, pero pues digamos que en la respuesta se trata de enfocar un poco. ¿Qué pasa cuando hay una tonalidad oscura de la parte del tobillo hacia arriba con cambios de la sensibilidad como adormecimiento y sensación de pesadez o de tener la extremidad cansada? ¿Es signo de insuficiencia venosa? Sí, puede ser un signo de insuficiencia venosa, efectivamente. Yo le creo mucho a la piel y la piel es muchas veces dicen que los ojos es el reflejo del alma, ¿cierto? Mi trabajo, la piel es el reflejo de todo esto. Y sin lugar a dudas, cuando cambia la coloración de la piel tiende a hiperpigmentarse, o sea, a ponerse más oscura. Para mí ese es un signo muy probable de que puede haber enfermedad venosa. ¿Por qué? Por lo general, ¿qué es lo que ocurre? La sangre se sostiene en un segmento de la pierna, eso hace que los vasos sanguíneos se dilaten y los glóbulos rojos que están allá adentro salen a la piel, eso se conoce como el tejido celular subcutáneo, y al caer en la piel van a morir y van a tener el hierro que contiene el glóbulo rojo, va a hiperpigmentar la piel, la va a poner oscura. Entonces sí, quizás el adormecimiento uno lo piensa dos veces, pero definitivamente cuando hay cambios de hiperpigmentación, hay que pensar dentro de los diagnósticos diferenciales la enfermedad venosa. No es lo único, hay unas cosas que conocemos como dermatosis purpúricas pigmentadas, donde la piel puede tener áreas de hiperpigmentación y puede ser provocado por muchas causas. Incluso hay enfermedades conocidas que tienen epónimos como la púrpura de Chamber, entre otras enfermedades que causan hiperpigmentación. También hay que tener el contacto con fitoterapéuticos, con medicamentos o alimentos, por ejemplo plátano, limón, con la luz solar pueden hiperpigmentar también. Pero sí, yo pensaría en algunos casos enfermedad venosa, incluso en estadios avanzados. Listo. Ahora una pregunta práctica. ¿Cómo saber la talla y la presión de las medias que deben usar las personas? Y se la voy a combinar de una vez con la siguiente. Las medias hasta la rodilla o hasta la cintura y cuándo cada una de esas medias. Bien, basémonos en los estudios clínicos. Los estudios clínicos esencialmente han utilizado las medias hasta la rodilla. Realmente yo tengo acá unas puestas. Estas medias me las tengo puestas desde las 6 de la mañana y la media es algo que es difícil acostumbrarse. Generalmente uno la recomienda hasta la rodilla como manera inicial, porque es que la utilidad de la media no es para aplastar venas, para decirlo de una forma pues más accesible para todos, no es para aplastar venas. La media es para disminuir los efectos locales de la hipertensión venosa en la pierna. Eso va a permitir, ojalá cuando hacemos ecografía yo le muestro a los pacientes, miren una vena sin compresión y miren, yo le aprieto un poco con el ecógrafo, miren cómo cambia la vena con la compresión. La vena se hace mucho más pequeña, disminuye la hipertensión venosa y por lo tanto van a disminuir los síntomas en los miembros inferiores. Y la mayoría de estudios han utilizado medias de compresión hasta la rodilla. Es más, cuando uno lee las guías internacionales, incluso en los pacientes con trombosis, siempre mencionan que las medias deben ser hasta acá. Sin lugar a dudas, existen medias más largas porque hay indicaciones para otro tipo de medias. Muchas veces la media, por aquí en la rodilla, está una vena muy gruesa y esa vena muy gruesa puede a veces lastimarse con el torniquete que genera la media al final. Y algunos pacientes prefieren utilizar una media más alta, pero para evitar que esa vena sea lastimada por el torniquete. Es más por una decisión personal, la gran mayoría de pacientes utilizan medias hasta acá. ¿Y qué ventaja tienen estas medias? Que hay de múltiples telas. Cuando uno va a utilizar una media de compresión hasta la rodilla, perdón que les muestre, existen diferentes materiales. Entonces uno encuentra materiales que tienen algodón,
materiales que tienen poliéster, medias parecidas a las medias veladas. Encuentra uno infinidad de materiales, hasta medias deportivas, y hay de colores pues, que se pueden adaptar a cada condición. Y esto nos permite tener variedad en la posibilidad de que el paciente tolere mejor la media, porque usar una media no es fácil también. Pues al principio cuesta y uno entiende que eso puede suceder. Mientras que una media más alta, el único material que vamos a tener es material parecido al de las medias veladas. Entonces, con frecuencia nuestros pacientes hacen hipersensibilidad o alguna reacción cutánea de contacto a este tipo de material. Entonces, dentro de las ventajas que ofrece tener una media más cortica es la tolerancia y la diferencia de materiales. Ahora, ¿qué compresión? Porque cuando uno dice, va, cómprese medias, y llega ya, venga a comprar unas medias para las varices, y lo primero que le preguntan es, ¿qué compresión? Y es diferente la compresión y la talla. Uno a veces les dice a los pacientes, compresión una media de una compresión. Entonces las compresiones son de compresión baja de 8 a 15, por lo general no las utilizamos con frecuencias, a veces lo utilizamos como para sostener vendajes, gasas, cuando hay úlceras, ¿sí? Luego vienen las medias de compresión de 15 a 20 milímetros de mercurio, es el gradiente que más o menos tiene la media. Es una compresión mediana, incluso lo pueden utilizar personas sin enfermedad venosa, y con enfermedad venosa leve, en estadios muy pequeños, pequeñas telangiectasias, pequeñas varices. Ya realmente la enfermedad venosa, la media ideal debe ser con una compresión mínimo de 20 a 30 milímetros de mercurio, y a veces utilizamos presiones más fuertes como 30 a 40 milímetros de mercurio en casos más graves como linfedema, que requieren una compresión, o en estados postrombóticos, donde sí probablemente una compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio va a quedar corta. Entonces tendríamos que utilizar más. Y eso 20 a 30, 30 a 40, yo les digo siempre un ejemplo. Cuando ustedes le colocan el tensiómetro, a tomar la tensión, suben hasta ¿cuánto, Sergio? Más o menos un paciente sano. Más o menos por ahí 160 o 160 milímetros de mercurio. Entonces miren que la media no es exagerada la compresión que tiene más compresión cuando usted le toma la tensión arterial, por lo tanto es una pequeña parte, sube a 160, 140, y esto va a aportar desde su necesidad, desde 15 hasta 40 milímetros de mercurio. Y existen herramientas, Sergio, existen herramientas para poderlas utilizar mejor. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, esto es una tela que permite que se pueda deslizar mejor una media de mayor compresión. Entonces una media muy apretada puede ser fácilmente puesta, primero se coloca esto y luego se pasa la media para que se deslice mejor a través de la tela. Y cuando tenemos, por ejemplo, úlceras, que a veces tenemos pacientes con úlceras, los pacientes dicen, no, yo no me voy a colocar la media hasta que no se me sane la herida. O el doctor me dijo, no se vaya a colocar media hasta que no le sane la herida. Y es al revés. Parte del tratamiento. Parte del tratamiento. El pilar es el uso de las medias de compresión. Entonces, ¿qué sí les sugiero yo a veces? Colóquense una gasita con algún tipo de tecnología, o solamente gasita envaselinada suficiente en la gran mayoría de los casos, y se coloca la media de compresión. ¿Con qué dispositivos? Hay calzadores para usar medias, o pueden utilizar primero una media delgada, como le mencionaba ahorita, de 8 milímetros de mercurio, y luego si se coloca una media de mayor compresión. Algo importante, yo no sé si a usted le ha pasado en la consulta, a mí me ha pasado en la consulta y por eso lo quiero dejar claro. Estas medias no se deben modificar, ¿sí? Porque hay pacientes que pasa lo que el doctor Seyer decía, que le asienta al lado de la rodilla, entonces la paciente la recortó más abajo de donde la sentaba para no tener ese efecto, y finalmente pues la media pierde su efecto terapéutico, o la señora le cortó en una parte, le hizo un orificio a mitad de media para que sea más fácil cogerlo de ahí y ponérsela. Ahí estamos perdiendo la plata de las medias, ¿sí? Entonces, no sé, ¿le ha pasado eso? Sí, claro, y yo creo que en parte está por otro mito, porque creemos que la media entre más grande no va a vetar, y todas las medias de compresión tienen una compresión de 15 a 20, por ejemplo, de 15 a 20 milímetros de mercurio. La talla es muchas veces lo largo de la media, o la circunferencia de donde hace el torniquete final. Pues realmente la media de la compresión va a ser la misma, de 15 a 20 milímetros de mercurio, o de 20 a 30 o 30 a 40 según sus necesidades. Por lo tanto, uno ve a veces personas de baja talla, miden 1,40, 1,50, que para que la media no le apriete, se compran la media más grande, talla XL. Entonces la media termina por acá medio muslo. Entonces, a veces, ¿qué hacen? ¿Qué les recomiendo yo a los pacientes? Hay guías de tallas. Cada marca tiene una guía de talla. Yo decirle, no, que a tal persona es talla S o talla M o talla L, yo les aconsejo que no. Consulten la guía de tallas
cuando las vayan a comprar. Entonces vayan a sitios donde le permitan tener el acceso a la guía de tallas para poder saber cuál es su talla. La compresión no va a cambiar, lo que cambiaría será la talla según la marca que usted compre. ¿O no le ha pasado que usted talla de un zapato, una marca es 30 y tanto y en otra... Sí, claro. Eso, entonces lo mismo pasa. Entonces, según la marca vamos a tener diferentes tallas. Listo. Bueno, entonces, hablando de las tallas, estos días vamos a poner una historia en el Instagram donde de una marca específica, no hay nada de patrocinio, no hay nada involucrado, simplemente la idea es educar, y vamos a compartir una guía de tallas de una de las marcas para que quede la información, digamos que más fácil de buscar a la hora de necesitar esa información. Entonces, le vamos a compartir, pues pueden comprar la marca que sea, todas las marcas tienen su guía de talla, pero pues para facilitar vamos a poner tal vez la guía de talla de una o dos marcas como mucho, para que la gente pues pueda de ahí tomar la información. Pregunta, pues para seguir con las preguntas, ¿qué pasa si las varices son muy grandes, sin ningún manejo, y la persona no quiere cirugía? Una pregunta, y no solamente si no quiere, a veces no puede también. No se puede decir. No se puede, porque a veces tenemos pacientes que tienen comorbilidades graves que hacen difícil una cirugía, una anestesia. Los efectos de una anestesia no en todos los seres humanos es igual. Entonces, si nos encontramos la forma más rara de la enfermedad venosa, uno a veces ve, y por eso les decía que era una enfermedad heterogénea al principio del live, porque uno ve pacientes con tremendas varices gruesas y la piel limpiecita, y uno no ve ni una alteración cutánea, pero por el contrario, uno a veces ve pacientes que no tienen una vena muy grande y ya tienen una úlcera. Entonces, más que la decisión tomarla por el tamaño de las venas, es por la repercusión clínica, especialmente en la piel, que pueda tener ese paciente. Y a veces, si no se quieren operar, uno les recomienda pues ser muy juiciosos con las medidas de compresión, pero no solamente limitar a eso. La enfermedad venosa no solamente es medias y ya. El paciente, como en todas las enfermedades, tiene que cambiar su estilo de vida. Y yo les digo les hago siempre un símil a veces a nuestros pacientes cuando se molestan un poquito porque no se quieren mandar, porque les digo que todavía no es el momento de operarse. Cada paciente que llega con dolor lumbar, con una hernia discal, ¿los neurocirujanos operan todas? No. ¿Todas las artrosis de rodillas se operan? Tampoco, nada. No le van a cambiar. ¿Todos los pacientes que sufren de obesidad, a todos le hacen bariátrica? No. Exactamente, porque debemos primero modificar cambios en el estilo de vida que pueda llevar realmente al paciente a que la enfermedad, cuando se trate, realmente mejore a largo plazo, no por un par de años. No es para que solamente se le vean las piernas bonitas, es para que se mejore de verdad. Y aparte que muchas veces, digamos, cuando el beneficio en ese momento de la cirugía no es mayor, o sea, no es muy indicaciones. Muchas veces la gente, pues más fácil, si en lugar de ponerme medias, de tomar un medicamento, de hacer ejercicio, de bajar de peso, pues me operan, me quitan la vena y ya, ¿sí? Pero, no sé, 3 años, 5 años, a veces un año después ya está el paciente otra vez con síntomas. Entonces, si el paciente hubiese hecho las cosas en orden, de pronto le hubiese ido un poco diferente en el curso de su enfermedad. Entonces, no siempre la cirugía es la solución a los problemas, ¿sí? No, tampoco quiero dar el mensaje de que no se operen, no, claro. Pero a veces la cirugía es un problema más. Entonces, todo tiene su indicación y se debe hacer cuando el médico realmente lo considere, pues basado en la formación académica acerca de esa enfermedad, y muchas veces el cirujano vascular son médicos muy expertos que conocen muy bien las indicaciones y saben por qué le están diciendo sí o no en el caso de una intervención. ¿Qué estudio de manejo que debe tener el paciente? Bien, primero, como veníamos hablando, la enfermedad venosa clínicamente hay que clasificarla. Entonces, lo primero que debemos hacer, podemos empezar de la clasificación clínica y una clasificación internacional que se llama CEAP, y utilizamos desde el C1 hasta el C6. C1 es cuando el paciente tiene arañitas nada más. C3 cuando las varices provocan edema, y ahí hay que tener mucho cuidado. No todo lo que hincha la pierna es la enfermedad venosa. Uno se encuentra tradicionalmente otro tipo de enfermedades que a veces lo preocupan. A veces hasta es una trombosis o enfermedades no vasculares como enfermedad cardíaca, renal, medicamento, o genera cambios cutáneos, como habíamos hablado, desde los cambios de hiperpigmentación, enrojecimiento, etc. C5 cuando ya ha tenido úlcera y esa úlcera cerró, y C6 cuando la úlcera está activa.
Por lo tanto, el primer estudio no invasivo debe ser la realización de una ecografía. Y no para que me diga que tenga varices, porque para eso ya le hice un examen físico. Es para conocer el reflujo venoso donde se origina, para ir al origen del problema. La enfermedad venosa, si pudiéramos dividirlo desde el punto de vista ecográfico en dos grandes orígenes, podemos decir que sea secundaria insuficiencia de la safena mayor esencialmente, y reflujos no safenos, hablando de enfermedad venosa superficial. Entonces, aquí viene algo muy importante. Yo con la ecografía lo que quiero determinar es si el reflujo o el punto donde se origina la insuficiencia, que lo conocemos como punto de fuga, es realmente la vena principal superficial del cuerpo, que es la vena safena mayor, o se origina en otra parte. A veces uno ve que la cirugía venosa tradicional no tiene, tiene alta recurrencia temprana, es porque además la paciente tenía insuficiencia venosa pélvica, sobre todo en poblaciones donde la mujer ha tenido muchos hijos. Entonces, cada embarazo hace que las venas uterinas se dilaten, el útero vuelve a su posición normal después de un tiempo, pero las venas uterinas quedan dilatadas y esas venas van a causar reflujo como en cualquier punto, y entonces uno empieza a ver varices que llamamos atípicas, que salen de los glúteos, que salen del área perineal, que salen del área vulvar, que salen del área inguinal. Entonces, es esencial, a veces cuando hacemos el dúplex o cuando el examen físico lo permite, también a veces hacer un estudio pélvico con análisis Doppler, que se puede pedir a través de la ecografía, y también determinar si hay varices en la parte pélvica. Entre otros estudios, pero está bien para empezar esos dos. Aquí, bueno, esta pregunta también ya estaba, pero ¿cuál es el mejor tratamiento para la insuficiencia venosa en general? El manejo multimodal. Siempre, como en muchas enfermedades, el manejo multimodal. Primero, el tratamiento no farmacológico, el control del peso, porque se ha determinado que las personas con obesidad y sobrepeso tienen mayor recurrencia, probablemente por la hipertensión venosa que se genera por la obesidad. Segundo, el control de la movilidad. Sonará curioso, pero es que si yo no utilizo la pantorrilla, mi paciente no va a tener retorno venoso. Y es que la pantorrilla es como el corazón. Para el cardiólogo está muy bien el corazón, para nosotros en vascular, el corazón es la pantorrilla. Por lo tanto, yo necesito que el paciente tenga buenas articulaciones. Entonces, uno al adulto mayor le insiste en la rehabilitación adaptada a su caminar y caminar, sino que también a veces haga ejercicios de estiramiento, ejercicios anaeróbicos que pueda fortalecer su masa muscular. O sea que va más allá de solamente operar las venitas. También implica otro cambio de estilo de vida, como por ejemplo el control de las enfermedades de base, la hipertensión, la diabetes, entre otras, que eso es esencial en todas las enfermedades vasculares. Y por último, el uso de la terapia de compresión. Cuando haya indicación, la cirugía es muy importante. Si bien hay colegas que retiran las medias de compresión, hay personas, dentro de eso me incluyo, que preferimos no retirar las medias después de una cirugía, porque la enfermedad se llama insuficiencia venosa crónica, o sea que persiste en el tiempo. Así que preferimos dejarla. Hay pacientes que no las usan y les va muy bien y no les repite la enfermedad, pero otros que lastimosamente les recurre. Mejor dicho, usted, para darle continuidad a la pregunta, si ya me operaron de la vena y otra vez estoy mal, ¿me pueden seguir operando? Sí, pero depende de por qué le volvió a salir la venita. Entonces, ¿qué es lo que hay que evaluar? Por eso es esencial el análisis detallado del origen de la enfermedad venosa. A veces la recurrencia, los pacientes dicen, me volvió a salir la vena, el doctor me operó mal. Es frecuente uno escucharlo. Y muchas veces los pacientes son perfectamente bien operados. Simplemente que el punto de fuga o el lugar donde se origina la nueva varice es, por ejemplo, el área pélvica. O hay seres humanos que lastimosamente, porque tienen unas características genéticas que son así, la sangre empieza a fugar por otros puntos. Entonces le quitan una vena que es la safena mayor, y la vena que se empieza a dilatar es una que pasa por la mitad del muslo, que se llama safena anterior. Entonces a veces los pacientes dicen, no, doctor, qué peor que antes de operarme. Entonces esta vena no se me veía casi acá en el muslo y ahora la nueva que me salió se me ve muy anterior. Entonces sí hay factores genéticos locales que favorecen la neovascularización. Entonces la reintervención implica que seamos más estrictos con el control de los factores de riesgo
y el momento de definir un nuevo procedimiento quirúrgico va enfocado al nuevo punto de fuga de la enfermedad venosa. Listo. Bueno, doctor, alguien nos decía que si tengo unas venas incompetentes, ¿cómo prevengo que me salgan más? Bien, entonces, ¿Cómo? lastimosamente la enfermedad venosa es un continuo, o sea, es una enfermedad que no para, que es frecuente, que continúe. Entonces, a veces, doctor, yo desde que me puse la media, ahora me salen más venitas. No, no es que le salgan más, es que iban igual a salir, es la evolución natural de la enfermedad. Lo que uno te hace con las medias de compresión y con los cambios del estilo de vida es evitar que la repercusión cutánea por la enfermedad venosa sea grave. Lastimosamente, como les mencionaba, hay personas que por más que se cuiden, la enfermedad sigue progresando. Entonces, uno a veces ve, lastimosamente, mujeres muy jóvenes que de muy temprana edad hacen telangiectasias y se las tratan, por ejemplo, con escleroterapia y vuelven a salir por otro lugar. Entonces, eso es a veces un poco frustrante para los pacientes, pero uno estar ahí al lado de ellos, acompañándolos, enseñándoles que no se deben rendir, que eso hace parte de la enfermedad, que es un continuum, y buscar la forma de ayudarlos. Bueno, una pregunta administrativa. Si quiero quitarme las arañitas, ¿el seguro me cubre el tratamiento? No, lastimosamente, la enfermedad, incluso la enfermedad venosa en la primera fase, que es la 1, no se llama ni siquiera insuficiencia, se llama enfermedad venosa. Y quizás no se ha acuñado el término insuficiencia venosa porque, como decías, es poco probable que eso genere síntomas. Yo le digo a los pacientes, tener arañitas y decir que le duelen las piernas es como decir que yo por tener canas me duele la cabeza. Sí, no nos va a doler la cabeza. Entonces, tener arañitas no implica que vaya a generar síntomas. A ver, estéticamente hay arañitas que son bastante grandes y uno entiende, yo de verdad los comprendo porque son bastante grandes, sobre todo en la parte lateral del músculo aparecen unas que se llaman del plexo lateral de Albanese, que son bastante grandes, pero lastimosamente sí hay una línea delgada entre lo estético y lo funcional y los aseguradores no lo van a cubrir. Si bien hay un código para eso, hay un código CURPS para eso, hace más referencia a aquellos vasos más grandes que puedan requerir tratamientos locales para el control de algunos de los síntomas. Hay personas que le operan las venas y a pesar de eso la herida no cierra, porque hay venas que quizás están colapsadas porque el flujo va por un segmento que luego van a abrirse como una vía alterna de paso de la sangre y eso perpetúa, por ejemplo, no se cierra una herida. Entonces a veces hay tratamientos locales para tratar esas venas residuales y ayudar a cerrar heridas. Ok, bueno, vamos a darle un break al doctor Cediel, que nos ha explicado muy bien todo acerca de la insuficiencia venosa hasta este momento. Ha hablado pues con todo su conocimiento, que ya lo sabíamos que iba a ser así. Espero que todos hayan entendido, o sea, la verdad, el doctor Cediel, desde que trabajamos juntos, se ha caracterizado por eso, porque transmite la información de una forma muy fácil, hace que todo el mundo entienda lo que él está hablando, lo que está explicando, y pues esta vez no ha sido la excepción hasta el momento. ¿Cómo has sentido? Bien, estaba seco, pero ya bien. Bueno, la siguiente pregunta. Pagué un tratamiento de 6 millones y me siento igual que antes. Me dicen que debo continuar el tratamiento, pero no tengo dinero. ¿Ahora qué debo hacer? Bueno, hay que dejar claro cuando una persona se va a tratar las venas desde el punto de vista quirúrgico, cuáles son las expectativas. Entonces, por eso, a veces conocer las expectativas de lo que yo quiero antes de un tratamiento es esencial. En ocasiones he tenido pacientes, me da mucha tristeza, que han tenido dolor articular o neuropatías, radiculopatías, pero también cuentan con una venita. Entonces, uno tiene que ser claro y decirle, mire, el tratamiento le va a quitar la varice, no va a verse la varice, pero probablemente los síntomas que usted tiene no son provocados por la varice, probablemente van a persistir. Hay que ser muy transparente con los pacientes, hay que explicarle muy bien porque en ocasiones sucede esto. Entonces nuestros pacientes se sienten un poco frustrados porque invirtieron una cantidad de dinero para poderse quitar sus venas bien operadas, bien tratadas. Sin embargo, el dolor o los síntomas nunca fueron quizás provocados por enfermedad venosa. Yo a veces digo que las venas tienen la mala suerte de pasar por ahí. A veces uno se ve pacientes con osteoartrosis de rodilla y tan de malas pasa una venita que los pacientes, doctor, que me duele la vena y la rodilla así grande. Entonces, doctor, es que la vena, mire, doctor, sí, yo, señora, claro, señor,
entiendo que por ahí tiene una vena, estoy claro que se le ve, por supuesto se ve también en el Doppler, pero la rodilla es gigante. Entonces, probablemente la causa fue otra enfermedad que hizo que se viera, que sintiera el dolor y lastimosamente la vena tuvo la mala suerte de pasar por ahí y se le fue la vena, pero el dolor va a continuar. Y lo otro que hablamos hace un momento, si realmente los síntomas corresponden a enfermedad venosa y persisten los síntomas, hay que determinar otros puntos de fuga. Bueno, una amiga en común que se llama Jennifer Delgado, ella está conectada y nos pregunta qué es una vena incompetente. Una vena incompetente, el término incompetencia o insuficiencia, que lo utilizamos como un sinónimo, traduce es al reflujo venoso. ¿Qué es el reflujo venoso? Yo creo que cuando uno a veces se ha pasado, ¿cierto? Como muy tarde, y le da como a piedra, ¿cierto? Y lo que uno conoce como el reflujo, ¿cierto? Que es que la comida se nos devuelve, ¿cierto? Pero aquí ocurre en la dirección contraria, a favor de la gravedad. Cuando hablamos del término insuficiencia o incompetencia es que cuando hacemos la ecografía y apretamos de manera distal las piernas, el flujo venoso en vez de irse al corazón, se nos devuelve. ¿Y por qué? Por las válvulas que no cierran bien, no permiten que la sangre fluya hacia el corazón, sino se devuelve hacia los pies, y ese reflujo debe tener un tiempo. Ese tiempo se mide por ecografía y el reflujo debe ser de más de 500 milisegundos, o sea, de más de medio segundo, para decir que hay incompetencia superficial, y cuando las venas son profundas, que ese reflujo sea de más de un segundo. Entonces, eso es lo que luego vamos a traducir como utilizamos el término insuficiencia, aunque recordemos que el diagnóstico no se hace por ecografía. El diagnóstico, como todos los síndromes, es clínico. Debe haber síntomas y deben haber signos compatibles para que una vez eso sumado a un Doppler pueda tener. Y eso es esencial, esa pregunta tiene mucho interesante. A veces uno ve los reflujos venosos ambientales. En algunos países los conocen como los reflujos de verano. Si hace mucho calor, las venas se van a dilatar y le hacen una ecografía para evaluar el reflujo venoso y la sangre se devuelve más de medio segundo. Pero es más por las condiciones ambientales. Por eso los laboratorios de medicina vascular o de radiología vascular deben tener unas condiciones ambientales homogéneas para que el examen sea reproducible. Listo, doctor. Ahora una pregunta que hace un colega y que me parece bastante interesante. ¿Cuándo, y no lo hemos hablado hasta este momento tampoco, cuándo se usa un vasotónico, es decir, o un venotónico, que es un medicamento que me va a permitir manejar un poco la consistencia, la fuerza de la vena para devolver la sangre, reemplazando un poco el efecto del músculo como tal para ayudar a devolver la sangre? ¿Cuándo se usa ese medicamento? Y bueno, voy a combinarlo con otra que está más adelante. ¿Por cuánto tiempo se utiliza? ¿Y cuáles medicamentos en Colombia de venta libre se podrían utilizar? Que la recomendación general de la página es ninguno. Siempre es mejor consultar al médico y que el médico determine cuál es su mejor tratamiento, porque esto es un manejo individual. No todo el mundo con insuficiencia venosa le vamos a manejar el mismo tratamiento, sino que a cada paciente se le da una dosis, un tiempo, un tratamiento diferente. Entonces, la recomendación, digamos, más que cuál de venta libre, la pregunta sería, ¿cuándo usar el vasotónico y cuál utilizar? Sergio, y hay una cosa muy curiosa en esto. ¿Sabías que en Estados Unidos los venotónicos no son fármacos, no se comercializan como fármacos, se comercializan como fisioterapéuticos? Entonces, esto es muy curioso porque en Estados Unidos la FDA limitó estas moléculas como medicamentos fitoterapéuticos o medicamentos pues, que conocemos como naturistas, para decirlo en un término más colombiano. Por lo tanto, la terapia de uso de venotónicos debe ser una terapia complementaria que no reemplaza el resto del tratamiento que hemos mencionado antes. A veces uno, doctor, y no me va a dar ninguna pastilla para la circulación. Yo creo que es una cosa que es frecuente y ha habido una dificultad. Hemos visto a diario cómo la prescripción de estos fármacos ha aumentado de manera importante desde que ingresaron al POS y desde que su precio se reguló. Entonces, pero no podemos olvidar que son tratamientos ayudantes, que son tratamientos que complementan la acción del uso de todo lo que acabamos de mencionar. ¿Cuándo la utilizamos? Sobre todo en manifestaciones avanzadas de la enfermedad venosa, o sea, de C3 hacia arriba, o sea, cuando haya edema por culpa de las varices, cuando haya cambios cutáneos por culpa de las varices o cuando hay una úlcera. Y no es obligatorio siempre. Lo primero es
la terapia compresiva. ¿Cuándo los utilizamos? Los utilizamos por ciclos cortos, de 3 a 6 meses, para que el paciente vaya adaptándose al uso de las prendas de compresión. Quizás hay algunos estudios donde una fracción purificada flavonoide, específicamente, no voy a decir pues el nombre para evitar conflictos, esos fármacos, esa porción purificada flavonoide ha disminuido los días de cierre de úlcera, pero cuando el paciente usa adecuadamente la terapia de compresión. Cuando realiza el resto del manejo. El resto del manejo. Entonces, sí se pueden usar, sí tienen indicación INVIMA para poderlo utilizar, pero utilicen los ciclos cortos y hay que enseñarle al paciente que no es el medicamento de toda la vida, no es como el de la tiroides, no es como el de la tensión, no es como el de la diabetes, porque a veces uno ve pacientes adultos mayores, toman muchos medicamentos, no sé, yo creo que en su consulta lo ves, y añadirle otro fármaco más que no está exento de alteraciones, sobre todo gastrointestinales, muchos pacientes no los toleran, entonces otro fármaco más a la lista no es fácil. Entonces hay que saber muy bien cuándo los prescribimos, no es que no le queramos dar la pastilla para la circulación a los pacientes, pero sí probablemente existen otras cosas para la circulación. O es que tú has visto que si yo le coloco un medicamento venotónico, el agua va a flotar, el agua no flota, yo puedo colocarle una pastilla al agua, el agua no va a flotar, porque eso no está, la enfermedad venosa es por culpa de que andamos en dos patas. Sí, los perros, usted tiene unos gatos con varices, ¿ha visto los perros con varices? Hasta el momento no me acuerdo. Sí. Entonces, la enfermedad venosa es el precio que pagamos por andar en dos patas. Entonces, es una enfermedad de la gravedad de la naturaleza, que no se va a reemplazar con una pastilla, que no va a elevar la sangre en contra de la gravedad. Bueno, yo voy a aprovechar este momento para enviarle un saludo a mis pacientes que le he dicho que deben usar las medias como primera medida, porque aquí estamos con el experto en medicina vascular, en insuficiencia venosa, y la conducta sigue siendo la misma, porque también pasa con frecuencia, que es una pregunta que está más abajo, pero pasa con frecuencia que ¿por qué no me remite al vascular? ¿Sí? Entonces, si yo remitiera a todos los pacientes al vascular, se congestiona la consulta del médico vascular o del cirujano vascular, y realmente los pacientes que son susceptibles de valoración y de manejos y de intervenciones adicionales por el médico vascular no van a poder tener una atención adecuada a tiempo, porque le estamos nosotros congestionando la consulta al profesional por cosas que podríamos manejar en la atención primaria, en el primer nivel de atención. Entonces es muy importante, pues como yo le digo a los pacientes, hacer caso al resto de recomendaciones médicas, ¿sí? Tómese la pastilla del ejercicio, ¿sí? Hágalo como si fuera una pastilla, el ejercicio es la recomendación. Tómese la pastilla de las medias, déjese la pastilla de las medias todo el día. Eso debe funcionar y debe hacer un efecto como si fuera un medicamento. Estoy seguro, si usted le manda el medicamento y le dice que esa es la solución para las venas, el paciente lo toma. Pero si usted le dice que se ponga unas medias, el paciente no va a hacer caso y posiblemente eso le va a ayudar más que el mismo medicamento y con menos efectos adversos. Otra pregunta que nos hace un estudiante de medicina, ya finalizando su carrera: ¿cómo se diferencia un edema linfático de uno vascular? Bueno, a veces dividir esa línea es compleja, incluso a veces utilizamos el término flebolinfedema, porque una enfermedad puede llevar a la otra. Si bien el edema de origen venoso al final va a traducirse en la hipertensión del tejido intersticial, que eso va a llevar pues a las manifestaciones clínicas del linfedema. Y yo creo que más que diferenciar esos dos, es diferenciar realmente si el crecimiento de la extremidad de mi paciente corresponde a edema o no. Y gran parte de las que pueden llevarnos a confusión es que muchos de nuestros pacientes tienen una condición genética que se llama lipedema, con P, donde las extremidades acumulan tejido adiposo de manera anormal y esa hace ver las piernas inflamadas, pero este lipedema respeta el dorso del pie. O sea, uno va a revisar el pie y el pie es prácticamente normal. Mientras que la enfermedad venosa o el linfedema, o en algunos casos el flebolinfedema, va a hacer que el dorso del pie sí se inflame, al igual que muchas enfermedades sistémicas. Entonces, ahí puede estar el punto de diferenciar el lipedema de otras formas de inflamación como el linfedema o el flebolinfedema. Bueno, doctor, la siguiente pregunta, hay bastantes preguntas, la verdad, ¿no? Chévere que el tema haya gustado. La siguiente pregunta es: ¿qué hacer cuando hay una ruptura de una vena en una persona mayor? Bueno, la varicorragia es frecuente
incluso no en venas gruesas, incluso yo creo que las venas que menos van a sangrar son las venas más grandes. Uno encuentra la varicorragia en las venas más pequeñas, a veces uno encuentra varicorragias entre las telangiectasias, en vasos, en varículas que son intermedio entre arañitas y varices, o con frecuencia la vemos en una manifestación de la enfermedad venosa que se conoce como corona flebectásica, que aparecen como unas moras, como unas pepitas moradas de sangre, venitas, que se encuentran sobre todo a nivel del tobillo. Eso lo conocemos como corona flebectásica. Eso ya es por el efecto tardío de la hipertensión venosa a través del tiempo. ¿Y qué es lo que debemos hacer en caso de que un paciente presente una varicorragia? Lo más importante, como cualquier sangrado, es la compresión. Hacer buena compresión en el punto donde se encuentra el paciente sangrando. Podemos utilizar gasas, podemos utilizar paños limpios y hacer una buena compresión, idealmente con las manos. A veces colocamos vendajes bultosos, pero los vendajes bultosos tienen un problema, que no sabemos si el paciente realmente continúa sangrando y está siendo absorbido la sangre por el algodón que viene en ese sector. Y elevar la extremidad para que en contra de la gravedad el retorno venoso sea más fácil, pero a favor de la gravedad el retorno venoso sea más fácil y esa sangre que está en el pie se devuelva de manera más sencilla. Entonces, no salir, a veces uno lo ve que sangra y todos en la casa viendo qué hacer. Entonces, una pauta muy sencilla es utilizar paños limpios o gasas si tenemos disponible y hacer una buena compresión. Si el paciente toma fármacos que favorezcan el sangrado, consulte con su médico si se pueden suspender por un par de días. A veces vemos pacientes que sangran por indicaciones como uso de aspirina sin indicación. Entonces, hablar con el médico, venga, ¿por qué está tomando la aspirina? No, porque el vecino vio un comercial que decía que prevenía no sé de cada cuántos infartos, entonces él toma aspirina. Entonces, sí, a veces reevaluar también los fármacos. Y casi siempre se produce también por fragilidad capilar. También favorecer los cuidados de la piel. Es que la piel se adelgaza y se reseca con la edad. Entonces, enseñar a nuestros pacientes a utilizar jabones suaves, mantener la piel hidratada, utilizar, por ejemplo, otro tipo de cremas o aceites naturales puede funcionar también para proteger la piel y evitar que se lacere y sangre. ¿Qué evitamos? Y esto sí es un llamado de atención fuerte a veces con los pacientes que se automedican, el uso de corticoides de manera extendida. Se echan betametasona, se echan dexametasona, se echan clobetasol, que es un corticoide tópico fuerte, o triconjugados. Entonces compran triconjugados que tienen de todo, ¿sí? Sabe que el paciente cree mucho en eso, ¿no? Entonces, si se puede bañar la pierna con árnica, matarratón, caléndula, agua de orégano, agua de jamaica, eso es contento. Si se echa la penca de sábila, si se echa ya al paciente le gusta, si se puede mandar a rezar mejor, ¿cierto? Salam aleikum, aleikum salam, cuestión de día, cuestión de se hacen de todo en la pierna. También a veces se van donde hierbateros, ¿cierto? Se colocan manillas, se colocan muchas cosas, creyendo que es que los calambres en los pacientes con enfermedad venosa son a veces frecuentes. Y también con la sarcopenia, ¿no? Con la sarcopenia de la edad, a veces el paciente mayor que tiene un músculo más pequeño, una actividad física que para otra persona puede parecer leve, para él es más extenuante y al final del día parece calambre, muchas veces por la sarcopenia que tiene. Listo, doctor. ¿Cómo se diferencia la insuficiencia venosa de una trombosis venosa profunda? Bueno, lastimosamente con el tiempo hemos aprendido que los signos de trombosis venosa que nos enseñaban en las facultades, que era la compresión de la pierna, que ya tenían nombres, Oman, Solo, Prat, entre otros, son maniobras que son poco específicas. Podemos encontrarlo en muchos pacientes, pero que no nos orientan. Entonces, aquel paciente que ha tenido síntomas crónicos persistentes sin cambios significativos, muchas veces orienta más a enfermedad venosa, pero cualquier cambio abrupto, y esto es un signo de alarma, cualquier cambio abrupto en la sintomatología habitual, especialmente el edema de la extremidad de manera unilateral, debe hacernos pensar en que el paciente puede estar desarrollando una manifestación distinta, que son las trombosis venosas. Las trombosis venosas, aunque ocurren en el mismo lecho, las venas, son enfermedades distintas. Las trombosis venosas tienen muchos orígenes. Pueden ser manifestaciones de enfermedades graves como el cáncer o manifestaciones de estadios de larga descanso, como por ejemplo una hospitalización, una cirugía prolongada. Entonces, lo principal es el cambio abrupto en la sintomatología habitual, especialmente la aparición de edema unilateral de la extremidad. ¿Qué tratamiento o qué recomendaciones le daría usted a las personas para el manejo de una úlcera venosa crónica?
Primero, que en úlcera venosa, menos es más. Entre menos se manipule la úlcera es mejor. Hay que tener y consultar con su médico porque las úlceras tienen muchos orígenes. Nosotros vivimos en un área de influencia de leishmania, entonces podemos tener leishmaniasis, podemos tener enfermedades de la piel provocadas por hongos como mucormicosis, que simulan también las úlceras venosas. Enfermedades no infecciosas que pueden generar también úlceras como vasculitis, pioderma gangrenoso, la enfermedad arterial, especialmente cuando la úlcera sale en el pie. Esas úlceras de los pies casi nunca son venosas. La mayoría de las veces uno debe evaluar componente arterial. También, entonces, todo esto nos lleva a primero estar seguros de que uno realmente tiene una úlcera provocada por hipertensión venosa. Y un profesor me enseñó una cosa, Sergio. La úlcera venosa se comporta como cuando uno en la casa tiene una gotera. Si usted tiene una gotera en la casa que está dañando la baldosa, ¿usted qué hace? ¿Cambia la baldosa cada 8 días o arregla la gotera? La gotera. La gotera. Si usted a su úlcera se la pasa invirtiéndole en parches, curaciones, si usted se la pasa, como le decía ahorita, bañándose con cuanta hierba le dicen, lo que se está echando es herbicida, porque pues ya sabemos que para que las plantas crezcan en ambientes hoy día requieren herbicidas. Entonces usted termina echando herbicidas en sus pies, creyendo que porque hace 40 o 50 años eso quizás pudo haber funcionado, funcione ahora. Entonces, ¿qué tiene que hacer con su herida? Mantenerla limpia. Lávesela con solución salina. ¿Sí? Si cree que tiene algún signo de infección, puede utilizar algún jabón quirúrgico, puede ser clorexidina. Evite el uso excesivo de antibióticos, por Dios, eso es un llamado de atención muy grande. Los antibióticos no cierran úlceras, los antibióticos no ve, y cada vez que uno va uno ve una consulta de alguna persona que lo atendió, o incluso el mismo paciente va y compra antibióticos. Entonces ya han pasado por cefalexina, diclosacilina, ciprofloxacina, clindamicina, vancomicina, y la úlcera igual. Entonces, ¿cuándo se debe tomar antibióticos? Cuando la úlcera tiene alrededor cambios inflamatorios, el paciente tiene fiebre, escalofríos, malestar, o sea, realmente hay síntomas infecciosos. No cultivemos las heridas, porque cultivar una herida usted va a encontrar ahí de todo, ¿cierto? Hasta COVID, le sale, yo le hago PCR para COVID y le encuentro COVID ahí en la úlcera. Entonces, no debemos hacer eso. Entonces, las úlceras sí, a veces uno ve que las cultivan mucho. Entonces, lavar bien la herida, tenerla limpia, cubrirla con algún apósito primario que no se adhiera. Entonces, a veces cuando económicamente no podemos, utilizar una gasa de vaselina puede ser suficiente. No utilizar exceso de vaselina porque a veces eso se derrite mucho y arde. Y utilizar una media compresión encima. Y tratar el reflujo venoso. O sea, ese sí, yo le digo, hay que buscar la forma de tratar el reflujo venoso. Hay momentos donde esperamos que se cierre la herida cuando la única técnica posible es la técnica quirúrgica abierta. O en otros pacientes con la herida se pueden hacer medios locales como la inyección de venas tronculares importantes o terapias novedosas como ablación térmica por láser o por radiofrecuencia para tratar las venas principales. Entonces ahí sí podemos definir diferentes tipos de tratamiento, en la consulta se le puede orientar. Bueno, doctor, una pregunta de una colega nuestra que pregunta que en los pacientes con trombosis venosa que hacen el síndrome postflevítico con dolor crónico, ¿qué pauta de tratamiento recomienda? ¿Cuál analgésico se recomienda en este caso y cómo lo trata? Sí, es una cosa muy compleja. Miren que hablando aunque a pesar de las venas, las trombosis venosas profundas que ocurren en las venas principales, la poplitea, femorales, las venas que están asociadas a los músculos, los pacientes con trombosis, aproximadamente 1 de cada 3, eso puede variar de donde uno lo lea, van a quedar con cicatrices o con fibrosis, o sea, con restos o residuos del material trombótico que va a tener un cambio y se va a volver fibroso dentro de la vena donde le dio la trombosis. O sea que el reflujo, la vena le va a costar, el retorno venoso va a estar limitado por material trombótico antiguo. Ese material trombótico probablemente no se va a desprender, probablemente eso no va a embolizar, que es una duda. Doctor, venga, es que 10 Doppler y en los 10 me sale que tengo todavía restos de trombo, entonces uno debe tranquilizarlo, eso no se va a mover, pero de ahí para abajo empiezan las manifestaciones. Los pacientes pueden estar desde no tener nada después de un trombo, a tener pequeño edema, mayor edema, cambios severos de la coloración, incluso úlceras parecidas a las úlceras venosas por varices, pero provocadas por la dificultad en el retorno venoso. Entonces, primero hay que clasificar a nuestro paciente
cuál manifestación del síndrome postrombótico tiene. Si es la úlcera, si es solamente el dolor. Si es solo dolor, aparte de la terapia de compresión, a veces algunos ciclos de venotónicos a dosis muy altas podrían ayudar, ciclos cortos. Aquí aparece el manejo multimodal del dolor. Y es que nuestros pacientes, lastimosamente, a veces hacen dolor de componente mixto. ¿Sí? Hacen componente neuropático y componente somático. Y peor aún, hacen una manifestación muy grave que lo conocemos como causalgia o como síndrome doloroso regional complejo, que hace que deba ser abordado por grupos multidisciplinarios para el manejo del dolor. A veces requieren bloqueos, requieren fármacos como gabapentinoides, como la pregabalina, la gabapentina, y entre otros esquemas de tratamiento del dolor que sus médicos le van a explicar. Esto sí les digo, probablemente los pacientes con enfermedades con dolor posterior a la trombosis, es poco probable que con solo acetaminofén se vayan a mejorar. Ahí sí requieren la participación de otros colegas expertos en el manejo del dolor. Bueno, doctor, faltan solo dos preguntas. Una que surgió del live, que cuáles son los signos de alerta en un paciente que tiene ya una trombosis diagnosticada y en tratamiento, ¿sí? Y qué síntomas presenta, digamos, o cuáles son los señales de alerta en general. Claro que sí. La mayoría de las veces las trombosis ocurren en la pantorrilla y de ahí ascienden. La mayoría de las veces, no siempre va a ser así. Cuando encontramos la trombosis de la pantorrilla, nuestros pacientes con frecuencia lo mandamos para la casa con un solo anticoagulante. Le evaluamos cómo está y lo mandamos para la casa. Pero si en la casa ve que el edema, la hinchazón de la pierna empieza a subir, si esa hinchazón es excesiva, muy dolorosa, muy sensible, o aparecen manifestaciones como flictenas, o sea, ampollas en la piel, dolor en el pecho, ahogo, desmayos, después de un evento trombótico, hay que ir inmediatamente a urgencia, porque si bien el término resistencia a los anticoagulantes no es el término que muchas veces nos gusta utilizar, sí sabemos que una pequeña porción de pacientes, a pesar de tener un tratamiento óptimo, el trombo puede seguir creciendo. Entonces utilizamos estrategias distintas de tratamiento intrahospitalarias para el control de la trombosis. Entonces, signos de alarma: si tienen una trombosis, está en tratamiento, el edema asciende, se hincha, el paciente empieza con la parte con dolor en el pecho, o desmayos, ahogo, debe reconsultar. Y no solamente eso, también cuando vemos efectos adversos del anticoagulante. Porque si yo estoy tomando un anticoagulante y me sale un moradito ocasional, probablemente eso no es alarma. Pero si yo empiezo a toser sangre, a vomitar sangre, a hacer deposiciones o popó negro o con sangre, debo reconsultar, porque puede tener un efecto adverso asociado al anticoagulante. Listo, doctor. Y pues ya como para terminar, como último comentario final, ¿cómo lo pueden contactar a usted? Bueno, nosotros nos encontramos en la Fundación Cardiovascular, ahí tenemos la consulta de medicina vascular, la solicitan a través del grupo de cirugía vascular. En el ecosistema de la Fundación Cardiovascular ellos tienen programas que facilitan el acceso a los servicios de salud más económicos. Se conocen como Cuidamos Vidas, pueden acceder a ese carnet, eso le va a permitir pues más economía al acceso. También tenemos consultorio en la Fundación Clínica, que queda dentro de las instalaciones de la Foscal Internacional, en el 8º piso. Pueden encontrarnos en el teléfono 304-662-6763 y en el 317-335-1404. Ahí podemos pues consultarlos, orientarlos. Muchas veces, yo les digo, a veces las consultas son más para orientar. Las consultas son más para orientar y quitar los mitos, como decía al principio, de qué es lo que realmente yo tengo y qué es lo que realmente me puede servir. ¿Listo? Listo, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Por temas de logística y de tiempo no podemos responder todas las preguntas. Las personas que hicieron preguntas en los comentarios del video, les vamos pues a contactar después para resolver las dudas y demás. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Pues muchas gracias al doctor Cediel también por haber aceptado la invitación, por haber dedicado este tiempo de su descanso a estar aquí educando y enseñándole a las personas más acerca de esta enfermedad tan importante. Y ya, eso, muchas gracias a todos. También si quieren algunas dudas, pueden escribirme al correo doctorcedielvascular@gmail.com y con muchísimo gusto le puedo responder las preguntas que me hagan a través del correo electrónico. No faltaba también. Listo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Así que, pórtense juiciosos, hagan caso.